Todos seguimos el compás de una melodía interpretada por un músico invisible. Guarden bien esta carta, consérvenla durante el tiempo que sea necesario, años, incluso décadas. Se trata de la carta de Albert Einstein sobre Dios, un documento que permaneció en una colección privada durante más de 50 años y que, cuando finalmente salió a la luz, se subastó por casi $3 millones. Este exorbitante precio no solo refleja el gran interés en el legado del célebre físico, sino también la importancia del contenido de la misiva. ¿Qué mensaje quiso transmitir Einstein en sus líneas? Hasta el día de hoy, su postura respecto a la existencia de Dios sigue generando intensos debates. ¿Era ateo o tenía una profunda creencia? La relación de Einstein con la religión siempre fue particular. De origen judío alemán y reconocido mundialmente por su teoría de la relatividad, el físico pronunció en una ocasión la famosa frase, «Dios no juega a los dados». ¿Pero qué significado tenía realmente esta declaración? La célebre carta sobre Dios fue escrita en 1954, poco antes de su fallecimiento, y estaba dirigida al filósofo Eric Goodkind. Su propósito era responder, de manera contundente, al libro Elige la vida, en el que Goodkind intentaba ofrecer una justificación científica a los textos del Antiguo Testamento. Durante décadas, la opinión de Einstein sobre la religión fue vista como ambigua. En ciertos contextos, parecía sugerir un rechazo absoluto, en otros, sus palabras daban a entender lo contrario. Si uno lee su carta a Goodkind, se puede interpretar que Einstein tenía una postura atea. Sin embargo, en entrevistas y conversaciones, el físico dejó claro que esta percepción no era del todo correcta. «No soy ateo», respondió tajantemente en 1930 a George Sylvester Viereck. En cambio, explicó que, si debía definirse de alguna manera, prefería ser considerado panteísta. El panteísmo postula la creencia en una inteligencia y un orden supremo dentro de la naturaleza, una idea que con el avance de la ciencia ha evolucionado hacia la noción de un universo regido por leyes racionales. Einstein ilustró esta idea con una poderosa metáfora. La mente humana, por más desarrollada que esté, jamás podrá comprender por completo el universo. Somos como un niño que entra en una inmensa biblioteca llena de libros escritos en diferentes idiomas. El niño entiende que alguien debió haberlos escrito, pero no sabe quién, ni cómo, ni comprende los idiomas en los que están redactados. El niño percibe un cierto orden en esa biblioteca inmensa. No lo comprende del todo, pero puede intuirlo. Para Einstein, esta es la misma actitud que la mente humana adopta frente a la idea de Dios. Observamos un universo meticulosamente estructurado, regido por leyes precisas, pero nuestra comprensión de estas reglas es apenas superficial. Nuestras mentes, limitadas por su propia naturaleza, son incapaces de abarcar la misteriosa fuerza que gobierna las estrellas y galaxias. En este sentido, Einstein afirmaba que no debería existir un conflicto real entre ciencia y religión. La ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega, dijo en una de sus frases más célebres. Sin embargo, este aforismo fue motivo de interminables debates entre creyentes y escépticos, ambos intentando reivindicar al físico como parte de su postura. Aún así, la famosa carta de Einstein sobre Dios dejó claro su pensamiento. En ella, el científico expresaba sin rodeos que, en su opinión, todas las religiones del mundo son una manifestación de antiguas supersticiones. Según él, la idea de Dios no era más que una creación derivada de las debilidades humanas, mientras que la Biblia, aunque llena de relatos venerables, no era más que un compendio de leyendas infantiles. Einstein consideraba ingenuo creer en un Dios como una entidad con existencia real y personificada. Rechazaba la imagen de un ser supremo que gobierna el destino de la humanidad, una figura central en muchas religiones. Para él, no existía un ente divino que juzgara o guiara nuestras acciones. Sin embargo, esto no significaba que Einstein negara la interconexión de los eventos en el universo. Creía firmemente en la causalidad, en la relación de causa y efecto que rige cada aspecto de la realidad. Desde los seres humanos hasta las plantas e incluso el polvo cósmico, todos somos parte de una danza infinita,
sincronizada con una melodía que proviene de un músico invisible, cuyo ritmo seguimos sin siquiera comprenderlo. Entonces, ¿Einstein creía en Dios? Como señala su biógrafo Ronald Clark, en Einstein, Vida y Tiempo, su concepto de Dios difería radicalmente del de la mayoría de las personas. Con el paso de los años, el físico se inclinó cada vez más hacia el agnosticismo. No negaba la existencia de un orden superior en el universo, pero consideraba imposible comprenderlo por completo y mucho menos explicarlo. Tras su muerte, su legado trascendió la ciencia. Sus seguidores llegaron incluso a considerarlo el fundador de una nueva perspectiva espiritual, la llamada religión cósmica. Es probable que el propio Einstein hubiera respondido a muchas de estas interpretaciones con la misma actitud irreverente de su famoso retrato sacando la lengua. Sí, el físico buscó comprender la naturaleza de Dios hasta sus últimos días, pero su visión de la divinidad difería de la concepción tradicional. Para él, la única forma de definir una deidad suprema era como el equilibrio armonioso del universo y sus leyes inmutables. ¿Ya te suscribiste? Ahora es el momento. Si ya lo hiciste, déjanos un me gusta y compártelo con tus amigos, les puede ser de gran ayuda. Y coméntanos tu opinión acerca de todo lo que estamos compartiendo, nos servirá para mejorar la información de los próximos videos. Poco antes de su muerte, Einstein escribió un artículo para The New York Times en el que reflexionaba sobre el papel de los grandes genios a lo largo de la historia. Según él, estas mentes brillantes no se sujetaban a los dogmas de la Iglesia ni creían en un Dios moldeado a imagen y semejanza del hombre. De hecho, muchas de las personas con los más altos sentimientos religiosos fueron consideradas herejes en su tiempo y en algunos casos, vistas simultáneamente como ateos y como santos. Para comprender su postura con mayor profundidad, basta con revisar algunas de sus declaraciones más importantes. Su amigo, colega y divulgador científico Max Jammer recopiló una serie de cartas y artículos donde Einstein expresó con claridad su pensamiento sobre la fe y la divinidad. Detrás de todos los patrones visibles se oculta algo elusivo, intangible e inexplicable. Adorar ese misterio es mi religión. En este sentido, soy esencialmente religioso. Todo científico está convencido de que las leyes de la naturaleza reflejan la existencia de un espíritu inmensamente superior al humano. El universo no está gobernado por deseos ni intenciones arbitrarias, sino por leyes inmutables. Una firme creencia en una inteligencia superior es mi idea de Dios. Estas declaraciones dejan claro que Einstein no creía en un Dios personal, aquel que responde a oraciones o interviene en los asuntos humanos. Sin embargo, sí creía en una inteligencia suprema, una fuerza que había dado origen al universo y sus principios fundamentales. El físico también expresó una profunda admiración por el filósofo holandés Baruch Spinoza, cuyas ideas revolucionarias marcaron un antes y un después en el pensamiento de su época. Einstein compartía muchas de sus tesis y veía en él una figura adelantada a su tiempo. De hecho, adoptó la idea de Spinoza de que el universo no es solo una estructura física, sino un organismo vivo e inteligente, regido por principios matemáticos perfectos y leyes inquebrantables de la naturaleza. Para Einstein, solo la lógica inherente a las leyes del universo podía considerarse divina. Sus pensamientos no se parecían en nada a los del ser humano, ni su mente podía compararse con la nuestra. Además, sostenía que el universo no tenía un principio, lo que significaba que Dios no podía haber sido su creador. Sin embargo, estas afirmaciones fueron cuestionadas por el propio Einstein cuando su teoría de la relatividad demostró que el universo no era estático ni inmutable. Esto implicaba que, en algún momento, tuvo un inicio. ¿Podía esto interpretarse como una confirmación indirecta de la creencia cristiana de que el mundo fue creado por Dios a partir de la nada? Lo cierto es que su descubrimiento reforzó la idea de que el universo opera bajo leyes fundamentales e inalterables, vigentes desde su origen hasta nuestros días. Para Einstein, la tarea de la física era precisamente descubrir esas leyes y hacerlas comprensibles y útiles para la humanidad. Como científico, se obsesionó con una de las preguntas más trascendentales. ¿Cómo y por qué surgió el universo? Aún hoy,
esta cuestión sigue sin respuesta. Es posible que jamás logremos resolverla por completo. ¿Qué existía antes del universo? ¿Es realmente posible que algo surja de la nada? ¿Dónde y cómo se formó la realidad tal como la conocemos? Estas incógnitas no le permitieron rendirse ante el misterio. En su búsqueda de respuestas, Einstein llegó a considerar la posibilidad de que una inteligencia superior hubiera dado origen al universo. Quizás fue esta suposición la que, finalmente, lo llevó a aceptar la existencia de una fuerza organizadora. Una entidad cuya naturaleza podría ser interpretada de distintas maneras según las creencias individuales o colectivas de la humanidad. Sin embargo, aunque Einstein creía en la unidad del ser humano con el universo y, por tanto, con la eternidad, rechazaba la idea de la vida después de la muerte en un sentido personal. Para él, la conciencia individual no trascendía tras la muerte física, pero sí existía una especie de inmortalidad espiritual, ligada a la eternidad del cosmos y nuestra conexión con él. Esto se refleja en una de sus cartas más impactantes, escrita a la viuda de su amigo Michel Besso, tras su fallecimiento. Además de las palabras de consuelo habituales, Einstein expresó un pensamiento profundo. Que él haya dejado este extraño mundo un poco antes que yo no significa nada. Para nosotros, los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque una muy persistente. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente rige el universo? A pesar de su escepticismo hacia la religión, Einstein sostenía que existe una fuerza en el universo que trasciende la naturaleza humana, una energía que apenas podemos comprender con nuestra limitada mente. Para él, el camino para conocer esta fuerza no radicaba en la fe ciega ni en el miedo a la muerte, sino en la búsqueda del conocimiento racional. Según el científico, esta fuerza que rige el cosmos posee una inteligencia ilimitada y una armonía lógica. En un universo donde todo sigue patrones precisos, no hay lugar para el azar. Todo ocurre siguiendo leyes inmutables, integradas en el tejido mismo de la realidad. Pero, ¿qué era exactamente esta fuerza que Einstein veía como la esencia de todo lo existente? La respuesta puede sorprender a muchos. La fuerza más poderosa del universo, según él, es el amor. En una carta dirigida a la hija de un colega, el físico describió el amor como la energía que multiplica lo mejor del ser humano y evita que nos ahoguemos en el egoísmo. A través de esta fuerza, podemos comprender el significado de nuestra existencia. Sin embargo, la humanidad ha ignorado el amor durante demasiado tiempo, impulsada por el miedo y la desconfianza. Para Einstein, la enseñanza más valiosa que un científico podía dejar a las futuras generaciones era clara: el mundo solo puede sanar a través del amor. Solo esta energía puede salvar a la humanidad de la autodestrucción y evitar que la civilización colapse. Muchos se preguntan, ¿cómo Dios pudo permitir las tragedias del siglo XX? Pero Einstein tenía una respuesta para ello: nos concedió la libertad de elegir, pero no nos dejó en la oscuridad. Nos mostró el camino del conocimiento, del bien y del mal, y fue el ser humano quien tuvo que asumir las consecuencias de sus decisiones. Einstein creía que cada persona es un generador de amor, una fuente de energía capaz de transformar la realidad. Y cuando la humanidad logre sincronizar esos generadores y liberar su poder, todo lo que hoy destruye nuestro planeta, la hostilidad, la avaricia, la división, será erradicado. ¿Cuánto tiempo tomará para que la sociedad alcance este nivel de conciencia? Ni siquiera el gran Einstein pudo responderlo. Lo que sí dejó claro es que la humanidad todavía no ha logrado unir sus esfuerzos en una causa común, todavía no ha creado lo que él llamaba una bomba de amor. Solo cuando la energía positiva supere el egoísmo y la desconexión, podremos construir un mundo basado en la razón y la bondad. Porque, en última instancia, el amor no es solo un sentimiento, es la base de todo lo que somos. ¿Te ha resonado toda esta información? Déjanos tu comentario sobre qué es lo que más te llamó la atención de Einstein, si ya conocías esta historia. También danos tu super like y suscríbete al canal para que más personas nos sigan. Y comparte este video, le va a servir a otros, ya verás. Y como siempre, esperamos verte pronto en otro de nuestros videos. Hasta la próxima.